has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Necesitas mis manos, mis cansancios, que a otros descansen. Amor que quiero seguir amando. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Sabes bien lo que quiero en mi barca. No hay oros ni espadas, tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Pescador de otros mares, ansia eterna de almas que esperan, amigo bueno, que así me llamas. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Muy buenos días, hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Le damos una cordial bienvenida a esta su iglesia, La Tercera, en Aguadilla, ubicada en la carretera 107. En la mañana de hoy le invitamos a compartir con nosotros esta experiencia de adoración y vamos a unirnos en una oración de alabanza. Oremos.
Amantísimo Padre, te damos las gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos en este lugar y en nuestros hogares para alabar y bendecir tu nombre. Señor, te pedimos que ahí donde nos encontramos, tú nos permitas, Señor, recibir palabra tuya. Señor, tú estés con cada uno de nosotros, aún en las situaciones en que nos encontramos. Alabamos y bendecimos tu nombre y te damos gracias, porque aún en situaciones difíciles, venos tu mano sobre cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Les pido que me acompañen en la oración de iluminación. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, te presentamos la palabra que vamos a estar leyendo en esta mañana. Señor, te presentamos a tu siervo, Señor, que sabemos que le has dado palabra para traernos a cada uno de nosotros en situaciones y tiempos difíciles. Te pedimos, Señor, que abra nuestros corazones para ser hacedores de ella. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Acompáñenme en las lecturas bíblicas que se encuentran en Mateo 14, del 13 al 21, y estaré leyendo de la Nueva Versión Internacional. Cuando Jesús recibió la noticia, se retiró él solo en una barca a un lugar solitario. Las multitudes se enteraron y lo siguieron a pie desde los poblados. Cuando Jesús desembarcó, vio a tanta gente, tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. Al atardecer se le acercaron sus discípulos y le dijeron: este es un lugar apartado y ya se hace tarde. Despide a la gente para que vayan a los pueblos y se compren algo de comer. No tienen que irse, contestó Jesús. Denle ustedes mismos de comer. Ellos objetaron: no tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados. Tráiganlos acá, les dijo Jesús. Y mandó a la gente que se sentara sobre la hierba. Tomó los 5 panes y los 2 pescados y mirando al cielo los bendijo. Luego partió los panes y se los dio a los discípulos, quienes los repartieron a la gente. Todos comieron hasta quedar satisfechos y los discípulos recogieron 12 canastas llenas de pedazos que sobraron. Los que comieron fueron 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Palabra de Dios. El sermón de la mañana de hoy estará a cargo del reverendo Amos Méndez Gutiérrez, pastor de la Iglesia Presbiteriana de Quebradilla. Hermanos y hermanas, que el Señor les continúe bendiciendo. Los invito a que busquemos en la palabra, en el Evangelio según Mateo, capítulo 14, los versículos del 13 al 21. Nuevamente, el Evangelio según Mateo, capítulo 14, los versículos del 13 al 21. Y dice la poderosa palabra del Señor así: oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Y sanó a los que estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despida a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba. Y tomando los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió. Y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron. Y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y niños. Palabra de Dios para nuestras vidas. Hermanos y hermanas, yo tengo un hijo que recientemente cumplió 3 años. Su imaginación es increíble
Y de momento Mateo, que es su nombre, me dice que ya no es Mateo, que es Spider-Man. En otro momento me mira y me dice que no es Mateo, que es doctor, que no es Mateo, que es un pajarito. Y así se pasa en todo momento cambiando quién es. Y si yo me refiero a él durante sus momentos de transformación con el nombre de Mateo, él me dice que no, que ese no es su nombre, que él es el personaje que haya escogido en ese momento. Qué facilidad tiene él para cambiar, para transformarse, para hacer otra cosa. Nosotros nos encontramos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 14, con un Jesús que muestra esa misma facilidad de cambiar, de transformarse y ser otra cosa. Nosotros nos encontramos en el capítulo 13 de Mateo con un Jesús maestro que está continuamente hablando a través de parábolas para que los que lo escuchan entiendan el mensaje del reino, entiendan cómo es que se ha de establecer la gloria de Dios en medio nuestro. Sin embargo, en los momentos de alejarse, en los momentos de descansar, en los momentos donde Jesús iba a tomar un momento para Él mismo, la multitud lo sigue y él, movido por compasión, cambia de ser maestro a ser un sanador. Luego pasa de ser un sanador a ser a uno que alimenta a la multitud. Con qué facilidad Jesús se transforma para cubrir las necesidades que nosotros estamos enfrentando. La realidad es que en nuestra vida nosotros hemos pasado por un sinnúmero de adversidades. Hemos pasado por situaciones que a cada momento nos retan en cómo nosotros hemos de lograr sobrellevar lo que estamos viviendo. Pero Jesús siempre está presente, dispuesto a hacer lo que nosotros necesitamos que Él sea, para poder sobrellevar nuestras adversidades, para poder sobrellevar nuestras dificultades, para nosotros poder alcanzar la victoria que Él nos ha prometido a través de su palabra. La pregunta que nosotros nos tenemos que hacer como imitadores de Cristo, como iglesia que está llamada a continuar el establecimiento del reino de Dios en medio nuestro, es si nosotros nos adaptamos o nos transformamos con la misma facilidad para ver la necesidad de aquel que está a nuestro lado y suplir sus necesidades. En estos días, la pandemia nos ha obligado a transformarnos, a ser una iglesia diferente, a presentarnos de manera diferente y a hacer las cosas de manera diferente. Seguir llevando el mensaje del establecimiento del reino sin olvidar a qué hemos sido llamados. A mostrar amor, a mostrar compasión, a mostrar misericordia, a tener cuidado de todo aquel que está a nuestro alrededor. Con la tormenta es posible que se transformen también las necesidades del pueblo y la iglesia tiene que estar lista para transformarse y poder alcanzar a aquellos que están en sufrimiento, aquellos que están en necesidad, aquellos que necesitan que la iglesia sea la imagen visible de Cristo transformada para cubrir sus necesidades. La soledad, el miedo, la ansiedad, las preocupaciones, las angustias, la enfermedad siguen siendo necesidades reales y latentes en medio de nuestra sociedad hoy. Y la iglesia tiene que encontrar la manera de decir presente y transformarse para poder cubrir esas necesidades. Cuando nosotros vemos el Evangelio, nos dice en el capítulo 14, en ese versículo 14 específicamente,
que Jesús tuvo compasión de ellos. Cada vez que nosotros miramos la palabra, y no solamente en este texto del capítulo 14 de Mateo, sino a través de todos los evangelios, cuando vemos que Jesús decide detenerse para mostrar, para enseñar, para sanar, para hacer cualquier tipo de milagros, normalmente encontramos la palabra compasión. Esa palabra debe ser la que mueva hoy a la iglesia y la que nos mueva a nosotros como individuos a trabajar con la gente que está a nuestro alrededor. Debe ser la compasión la que nos mueva a mirar la necesidad del que está a nuestro lado. Nosotros vemos que la compasión mueve a Jesús a no echar a un lado al que está a su lado. No decirle a la multitud, váyanse, como los discípulos piden. Y los discípulos, hermanos y hermanas, no lo piden con maldad en sus corazones. Es posible que estuvieran genuinamente preocupados por las necesidades que estaba pasando esa multitud. Y querían que la multitud supliese esas necesidades y buscan la manera de ayudarlos. Sin embargo, Jesús en su sabiduría, en su soberanía, tenía un mejor plan para cubrir las necesidades de esa multitud. Lo que nos lleva a nosotros a tener el entendimiento que es muy posible que nosotros como seres humanos veamos el sufrimiento de otros, sintamos la compasión y deseamos que las personas salgan de ese sufrimiento. En ese motivo es posible que nosotros busquemos la manera de ayudar a las personas. Como iglesia, estoy seguro de que muchas veces hemos escuchado el sufrimiento de otros y hemos levantado nuestra voz diciendo, voy a orar por ti. Los discípulos reconocían la necesidad que estaba pasando la multitud, pero no se mueven a ellos suplir esa necesidad. Jesús nos muestra que somos nosotros los que tenemos que suplir la necesidad de aquellos que están en sufrimiento. Que nosotros estamos llamados a ser las manos de Cristo que se mueven con compasión, pero no buscando nuestro propio entendimiento ni nuestra propia sabiduría, sino que sea la voluntad de Dios cumplida en medio de nuestras acciones. Que sea la inteligencia y las acciones que Dios quiere que salgan de nuestra vida, las que guíen nuestros pasos, las que guíen nuestro mover, las que guíen nuestro hacer en aquellos que están sufriendo en estos momentos. Jesús decide que no va a echar a un lado a aquellos que están en sufrimiento. No los va a dejar a su propia suerte, no los va a dejar a sus propias habilidades, no los va a dejar a que sean ellos los que busquen cómo resolver su situación. Jesús decide estar presente con ellos, acompañarlos en su situación y ser quien suple su necesidad. Lo que nos envía a nosotros como iglesia es a trabajar y mirar la necesidad de otros. Y la iglesia tampoco puede echar a un lado a aquellos que están sufriendo, dejarlos a su propia suerte, sino que la iglesia tiene que estar presente y continuamente en acompañamiento de aquellos que sufren, de aquellos que pasan necesidad. La iglesia tiene que seguir siendo la imagen visible de Cristo en medio del establecimiento del reino. Y es posible que ustedes piensen que esto es fácil de hacer con algunas personas, pero muy difícil de lograr con otras. Zhu Lao, un filósofo oriental de origen chino, dice que no busquemos echar afuera la maldad, que despertemos al malvado con nuestras palabras, que lo alcancemos con nuestra compasión, que lo toquemos
con nuestra misericordia. Que no busquemos echar a un lado al malvado, que echemos a un lado su maldad. La palabra nos insta a nosotros en otro texto también a que nosotros respondamos a nuestros amigos con amor. Que nosotros busquemos la manera de en todo momento mostrar el amor de Cristo. Ese amor que estuvo dispuesto a ir a la cruz del Calvario, a morir por aquellos que lo escupían, que lo injuriaban, que lo golpeaban, que lo declaraban no grato en la sociedad. Y hoy en nuestra sociedad son muchos los que se sienten de la misma manera, insultados, golpeados y declarados no gratos. Y la iglesia tiene que ver la imagen visible de Cristo en ellos también. Y ser una iglesia que proclame, una iglesia que diga que esa persona tiene valor como hijo e hija de Dios. Es en el mostrar amor que nosotros verdaderamente haremos el cambio en todo aquel que nos rodea. Es en el mostrar amor, en el olvidarnos de nuestros sentimientos, en el olvidarnos de nuestros planes y simple y sencillamente alcanzar a todos aquellos que están en necesidad, que verdaderamente somos la iglesia de Cristo en medio de la tierra. Nosotros vemos este texto y vemos que Jesús se estaba apartando para descansar. Y muchas veces nosotros también como individuos, como iglesia, pensamos que necesitamos descanso. Pero hay un himno del pescador que dice que mis manos para otros sean descanso. Nosotros estamos llamados a continuar trabajando como Cristo hizo. En el momento donde Él fue a buscar descanso, no se detuvo, no le dijo a la multitud que se fuera. Él decidió olvidarse de su necesidad y mostrar compasión a aquella multitud que estaba allí presente. Es posible que nosotros, al mirar la situación nuestra y al mirar la situación de aquellos que están a nuestro alrededor, digamos, es verdad, ellos tienen una necesidad, pero yo también estoy necesitado y con los recursos que tengo no es suficiente. Lo sentimos como individuos. Lo sentimos como iglesia, hermanos y hermanas, como pastor. Yo lo he sentido en medio de todo este tiempo de pandemia. Muchas veces he dicho, yo no doy abasto. Muchas veces he dicho, no tengo el conocimiento. Pero es en esos momentos que nosotros tenemos que ver cuál es la voluntad perfecta de Dios. ¿Cómo es que Dios obra? Nosotros vemos un Dios que habiendo solamente 5 panes y 2 peces, logra alimentar una multitud. Y en estos momentos, hermanos y hermanas, yo no voy a tratar de explicar cómo eso ocurre. No voy a tratar de entender qué fue lo que pasó. Lo que sí voy a decir es que cuando nosotros estamos haciendo la obra de Dios, cuando nosotros nos hemos puesto en sus manos, cuando nosotros simple y sencillamente decidimos cumplir su voluntad, nosotros veremos su gloria manifestada y lo que pensábamos imposible se vuelve posible. Yo no sé si ustedes recuerdan en algún momento, no en esta época, sino en épocas que ya han pasado, la historia de esta persona donde comía todo el mundo en la calle o en el barrio. Personas que llegaban siempre a buscar comida en casa de doña fulana. ¿Cómo lo lograban? Yo recuerdo a mi suegro haciéndome historia sobre su mamá, que vivían en una casita pequeña de madera, pero que todo el mundo en la calle comía en esa casa. ¿Cómo lograban alimentar a tanta gente? Aquí está
en este día ayudándonos en la transmisión mi primo Dani. Y yo no sé si él recuerda las comidas de Año Nuevo, el primer día del año, o a veces en el Día de Reyes, en casa de nuestra bisabuela Moña. Mi abuela Blanca, la hija de Moña, cuando se hacían actividades familiares, sacaba un ollón que era una cosa increíble para que todo el mundo comiera. Sin embargo, cuando comíamos en casa de abuela Moña, no era un ollón gigante lo que aparecía, era una olla normal. Y allí iban a comer hijos, nietos, bisnietos, y no faltaba la comida por nadie. Era como si hubiera la multiplicación de los panes y los peces cada año nuevo, cada día de Reyes. Era amor, era misericordia, era compasión lo que servía a cada plato de comida y se aseguraba de que no le faltara a nadie. Hoy la iglesia está llamada no a mirar lo que tiene, no a mirar lo que falta, sino a mirar a aquellos que están en necesidad, aquellos que están en sufrimiento, y reconocer que nosotros como hijos e hijas de Dios estamos llamados a alcanzar a todos aquellos que están pasando por necesidad. Mi abuela, mi bisabuela, no era nadie especial, no era que tenía un don mágico. De la misma manera que por años familias han alimentado a muchos, también lo sigue haciendo Dios a través de la iglesia. Tus recursos serán limitados, pero los recursos de Dios son ilimitados. Tus habilidades serán limitadas, pero las habilidades de Dios son ilimitadas. Y cuando nosotros nos ponemos en las manos de Dios, dejamos de ser nosotros para convertirnos en la obra del reino de los cielos. Nosotros estamos llamados a seguir siendo esa iglesia que mira con compasión a aquellos que están en sufrimiento. Este texto que nosotros encontramos en Mateo, que también se encuentra en Marcos capítulo 8, perdónenme, que también se encuentra en Marcos capítulo 6, y también se encuentra en el Evangelio de Lucas en el capítulo 9 y en Juan en el capítulo 6, nos muestra quién es Jesús. El Evangelio de Marcos añade una nota bien interesante cuando Mateo nos dice que los mandó a sentar sobre la hierba. Marcos añade que esa grama, que esa hierba, que ese pasto donde se sentaron los 5,000 era verde. La grama verde es la grama suave, la grama delicada. Y en este texto del Evangelio de Mateo, y específicamente en la historia de Marcos, se cumple una palabra del Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En delicados pastos me hará descansar. El evangelista nos está dejando saber quién es Jesús, qué Él está haciendo y qué Él decide hacer por nosotros al darnos descanso, aun cuando Él, como hijo, como hombre, también lo necesitaba. Nosotros estamos llamados a ser la iglesia que le da descanso a aquellos que están en sufrimiento, a aquellos que sienten cargas pesadas puestas por la sociedad o puestas por la iglesia misma, a aquellos que están simple y sencillamente desconsolados en los momentos que están viviendo. Hoy nosotros podemos recordar que no solamente tenemos al buen pastor que nos hace descansar en delicados pastos, sino que nos promete que nada nos faltará.
como iglesia debemos seguir trabajando para suplir las necesidades de aquellos sin mirar lo que tenemos o lo que nos falta, reconociendo que Dios es quien suple todas nuestras necesidades. Te invito a orar, reconociendo que es Dios el que nos ha de mover a suplir las necesidades de todo aquel que está a nuestro alrededor. Amantísimo Señor, eres tú quien llenas nuestras vidas. Eres tú, Señor, quien suples a nuestras necesidades. Y en ese suplir, Señor, nos invita a que nosotros extendamos nuestras manos para suplir las necesidades de otros. Te pedimos, Padre, que te manifiestes con poder en medio de la obra de esta iglesia, en medio de la obra de cada uno de sus miembros, en el alcanzar a aquellos que están necesitados, en suplir sus necesidades. Te pedimos, Padre, que te manifiestes con poder y que tu gloria, Señor, la veamos en cada momento, viendo cómo tú nos multiplicas la fuerza, nos multiplicas el ánimo, nos multiplicas la energía para nosotros seguir siendo la iglesia que tú llamaste a sanar y alimentar a todo aquel que está en sufrimiento. Gracias, Padre, porque sabemos que tú estás con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y en estos momentos vamos a orar por el pueblo, reconociendo que el pueblo tiene necesidades y sabiendo que el Señor las suple en todo momento. Ahí donde está, te invito a que inclines tu rostro, que cierres tus ojos y elevemos una oración al Padre Celestial. Amantísimo Señor, gracias. Gracias, Padre, porque sabemos que tú escuchas nuestras peticiones, que tú escuchas nuestras súplicas y que multiplicas, Señor, nuestros recursos para nosotros, Señor, sentir que hemos sido saciados. Señor, hay un pueblo que enfrenta enfermedad, que enfrenta angustia, que enfrenta miedo, que enfrenta ansiedad, que enfrenta soledad. Te pedimos, Padre, que seas tú alcanzando a tu pueblo, que seas tú supliendo sus necesidades, pero que seas tú también moviéndonos a nosotros como iglesia para suplir esas necesidades que están sintiendo. Pedimos, Padre, que seas tú en todo momento glorificándote en la vida de todos tus hijos e hijas. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Agradecemos las palabras que el Señor ha traído para nuestras vidas en la mañana de hoy. Vamos a tener en este momento la oración por el pueblo y la bendición pastoral por el reverendo Amos Méndez Gutiérrez. Y en estos momentos nos despedimos con la bendición final y nos unimos todos orando. Amantísimo Señor, gracias. Gracias, Padre, porque te hemos alabado, te hemos exaltado, porque hemos escuchado tu palabra y hemos recibido tu llamado. Un llamado que nos invita a suplir las necesidades de otros y otras. Te pedimos, Padre, que ese amor incomparable tuyo, ese amor que muestra compasión, que la gracia y misericordia de tu Hijo Jesús y que la comunión, unción y fuego de tu Espíritu Santo nos acompañe a cada uno de nosotros y nosotras y a todo tu pueblo esparcido sobre la faz de la tierra. Amén y amén. Y el pueblo de Dios dice, amén. Dios les continúe bendiciendo.